¿Qué pasa con el proyecto de llevar a la cárcel a los evasores? Este proyecto salió adelante, hubo que cumplir con una serie de trámites formales que no fue sencillo, pero lo que pasa entonces en este momento es que si usted eh, omite activos o declara pasivos inexistentes, la declaración de pasivos inexistentes para aterrizar la cosa es el delito de Betty la Fea. ¿Sí? Cuando Ecomoda se inventó que le debía un mundo de plata a Terramoda, lo que estaba haciendo era declarar un pasivo inexistente. ¿Sí? Entonces es una estrategia que se utiliza para decir mi patrimonio es mucho menos de lo que en realidad estoy diciendo. Ese delito hoy en día aplica solo para casos de más de 5.000 millones de pesos. Lo estamos bajando a 1.000 millones de pesos, que igual es un monto que la mayor parte de los colombianos jamás van a tener en su bolsillo, mucho menos tratar de ocultar. Estamos bajando a 1.000 millones de pesos y además, hoy en día, si una persona paga los impuestos que adeuda y los intereses y una multa, no hay posibilidad de que se vaya a la cárcel. Y aquí lo que estamos diciendo es que los reincidentes sí se van a enfrentar a penas de privación de libertad y a partir de la tercera ocasión, ya los atenuantes de estas penas van a dejar de existir. Y la idea aquí no es mandar gente a la cárcel por errores de redondeo, ni llenar las cárceles de evasores, sino que evadir sea algo que tenga unas consecuencias tan graves que la gente no se le mida a hacer. Y algo parecido estamos haciendo con el delito de defraudación, que no es plata que usted le oculte al Estado, sino impuestos que usted le deja de pagar. Estamos bajando eso de un monto de 250 millones a 100 millones de pesos. Muchos colegas suyos, economistas, puede ser que de otra escuela, pero también economistas, sostienen que una reforma tributaria que apriete de tal manera eso y que desaparezca exenciones y ventajas para invertir en Colombia puede desaparecer la inversión extranjera y que eso va a traer consecuencias en el empleo y digamos, en la posibilidad de que Colombia sea competitiva para captar esos capitales. ¿Usted qué le responde? Bueno, es un punto de vista entendible que tiene una historia académica e intelectual respetable. Desafortunadamente también es un punto de vista un poco desactualizado. O sea, si nos vamos por allá a la prehistoria, a la prehistoria académica, que la prehistoria académica nunca es mucho más de los últimos 30 años, eh, hizo carrera una idea sustentada en algunos modelos teóricos que sugería que la tarifa óptima de tributación del capital es cero, y que subirla mucho más allá de cero tenía una cantidad de efectos negativos sobre la inversión y sobre el crecimiento económico. Pero ese es un punto de vista que se ha revisado muchísimo y no estoy hablando precisamente de análisis heterodoxos, sino de análisis netamente neoclásicos y académicos que sugiere que esto no es tan así y que de hecho esta filosofía, pues digamos, estos puntos de vista académicos que guiaron un montón de políticas también en los años 80 y 90, tanto de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en el Reino Unido y pues de lo que se llama el consenso de Washington en América Latina, que ese tratamiento supremamente preferencial de los ingresos de capital no ha generado esa inversión adicional pues en niveles descomunales y sí ha mermado bastante los ingresos de los estados. Y frente a eso, pues hoy en día estamos todavía en un enfoque en el cual los países, o sea, se piensa que lo idóneo es poner a los países del mundo a competir entre sí para ver cuál le ofrece tarifas más bajas de tributación a la empresa privada. Y ya también el consenso, y hablo por ejemplo de hacia dónde están yendo los países de la OCDE, es decir, mire, tenemos que, más bien este es un problema de acción colectiva, como parecido al cambio de acción colectiva del cambio climático. A nivel individual, a cualquier país le resulta ventajoso decir, sabe que yo contamino y que los demás se ocupen
de tratar de resolver el problema del cambio climático, porque pues igual no es que yo aporte mucho a la solución, pero sucede que cuando todo el mundo piensa así, el cambio climático se vuelve cada vez más irreversible. Pasa lo mismo con los impuestos al capital. Hemos venido compitiendo entre estados a ver quién baja más y hemos terminado perdiendo una cantidad de recaudo y lo que se está buscando no solo entre los países de la OCDE, sino de la comunidad internacional en grupos más amplios, es esperen un momento, cooperemos para que no estemos peleando por quién atrae, bajando cada vez más el recaudo a este tipo de inversión, sino mantengamos un nivel de recaudo razonable que permita la inversión. Todo el mundo quiere fomentar la inversión, todo el mundo entiende que de ahí viene el empleo bien pago, que de ahí viene la innovación, pero eso no quiere decir que entonces para mantener todo eso la tarifa de impuestos sea cero. Sí, y creo que Colombia se está moviendo en la dirección correcta al reconocer estas realidades y decir, alineémonos con los países de la OCDE, tanto en estas estrategias de colaboración como en las tarifas de imposición al capital, que es con lo que estamos buscando alinearnos también. Doctor Reyes, a mí me llama la atención el porcentaje que usted cita. Usted dice que en Colombia se está aportando el 19% del Producto Interno Bruto, pero muchos empresarios dicen que la cantidad de impuestos que pesan sobre ellos hace que prácticamente el 70% de sus ingresos se vaya en tributación. Y esos empresarios especialmente se quejan ahora de que va a haber impuesto sobre los dividendos, que antes los pagaban las compañías y ahora lo va a pagar la compañía y después el accionista va a pagar. No hay una doble tributación en eso, no hay una forma, digamos, de desestimular la inversión cuando uno cobra tantos impuestos sobre utilidades de las compañías. Esa cifra del 70 y pico por ciento hizo carrera. Creo que lo más importante de esa cifra es que está mal. Pues su origen viene de un reporte que se llamaba Doing Business, y digo se llamaba porque fue descontinuado por el Banco Mundial a causa de numerosas deficiencias técnicas. Por múltiples causas se canceló ese reporte, pero le hago dos críticas que siempre hemos hecho desde, pues lo hacíamos del Observatorio Fiscal de la Javeriana, son cosas que muchos han observado, es que cuando se dice que es que las empresas pagan muchos impuestos, por ejemplo, meten en esa bolsa impuestos que en realidad no son utilidades de las empresas que se estén grabando, sino plata que nunca habría sido utilidad de las empresas. Dos ejemplos. Uno, los aportes a seguridad social que hacen las empresas, que lo que nos muestra toda la evidencia económica, econométrica, es que si uno los baja, no son utilidades adicionales para la empresa, sino salarios más altos para los empleados. Entonces, en realidad, todos estos aportes a seguridad social, todas las cosas que son los parafiscales, los parafiscales, aportes a seguridad social de distintos tipos, son impuestos que se le transfieren al empleado a manera de salarios más bajos, pero a la hora de sumarle a los impuestos que dicen que pagan las empresas, sí los tratan de contar como utilidades que están dejando de percibir, y eso es incorrecto. Y otro es el impuesto de industria y comercio, el ICA, que es un impuesto a las ventas, es un impuesto directamente proporcional al monto que venden las empresas, y de la misma manera que el IVA. O sea, fíjese que pues por lo menos no tratan de meter el IVA como un impuesto que pagan las empresas. No obstante, es un impuesto que tiene básicamente la misma mecánica, excepto que no es descontable como lo es el IVA, pero es un impuesto que se les pasa a los consumidores a manera de precios más altos. Entonces, si empezamos a quitar todo eso, realmente nos quedamos con una cifra más parecida al 35% nominal del impuesto de renta, pero esa cifra del 35% les termina aplicando principalmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen esos beneficios tributarios que hemos buscado eliminar en esta reforma. Porque para las empresas más grandes del país, cuando uno calcula tasas efectivas de tributación, se encuentra algo más cercano al 20%. Entonces, creo que
que uno entiende mucho más la preocupación del pequeño y mediano empresario cuando dice es que esta tarifa del 35% es muy alta y precisamente por eso en la reforma hemos tratado de proveer algunos medios de alivio, como por ejemplo en el régimen simple, bajar las tarifas a las cuales tributan estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí, creo que distintos sectores de opinión, no, de pronto no los más numerosos del país, pero sí los que tienen más eco, han tratado, han difundido mucho esta idea de que en Colombia se pagan muchos impuestos, pero lo cierto es que cuando sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, en Colombia se pagan menos impuestos que en el resto de los países de la OCDE, y específicamente impuestos al capital, o sea, empresas, dividendos. Usted suma todo eso y estamos por debajo del promedio de la OCDE, y con esta reforma tributaria, incluso en su versión original, que se ha mitigado bastante, buscaba subir ese recaudo a un nivel de impuestos al capital que es inferior al de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de paraísos socialistas, ni mucho menos, sino queríamos aproximarnos a un nivel como el de Estados Unidos, y pese a eso se hicieron unas concesiones grandes. Entonces pensamos que con lo que estamos quedando es una reforma tributaria progresiva que es... que se ha preocupado muchísimo por escuchar toda la retroalimentación de la industria privada con respecto a su impacto en los incentivos para la inversión, y estamos seguros de que no va a tener un impacto detrimental sobre las empresas del país.